Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname. Con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Paz y bien, mis queridos hermanos, gloria a Dios, amén. Ya nos encontramos calientitos con la presencia del Santo Espíritu de Dios, con esa bonita oración inicial. Ya hemos discernido la santa palabra de Dios, hemos recibido el hermoso mensaje que hoy nos regala nuestro Señor. En estos momentos nos disponemos en este viernes de perseverancia, viernes de entrega, viernes de amor, a prepararnos para compartir ese tema tan bonito que me han encomendado mis hermanas por medio de mi Padre amado, que son dones, carismas y frutos del Espíritu Santo. Estamos a puertas, mis hermanos, de celebrar la fiesta más solemne de nosotros los cristianos, que es el Pentecostés. Día a día nuestros hermanos vienen preparándonos con mucho amor. Y hoy nuestro Padre amado a través de ellos ha querido conveniente que se dé este servicio, que vamos a aprender de los dones, carismas y los frutos del Santo Espíritu de Dios. No quiero comenzar esta oración sin antes ponernos bajo la presencia de su Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios, en esta bendita tarde nos encontramos aquí reunidos en tu santo nombre para pedir que me tomes. Que tomen mi mente, mi corazón y mis labios para poder hacer este servicio con mucho amor. Te pido por mis hermanos que van a escuchar este tema, mi amado Señor. Toma sus mentecitas, toma su corazón y que esta santa palabrita se haga carne en el corazón de uno de ellos, de cada uno de ellos. Hoy estamos aquí reunidos porque tú así lo has querido. Hoy escuchamos este tema, los que tú quieres que lo escuchen, mi amado Señor. Hoy traemos palabra, esa palabra viva. Este tema me enseña a mí y a cada uno de ustedes, mis hermanos, a prepararnos, a estar atentos, a conocer más de tu santo amor y a pedirte que nos unjas con cada uno de tus espíritus, que nos regales tus dones, tus carismas, para así nosotros poder dar ese fruto en abundancia. Sí, Santo Espíritu de Dios, aquí está tu pueblo, ansioso por sentirte. Es por eso que nos permitimos prepararnos para cuando llegue esa fiesta, decirte, aquí estoy, mi Señor, tómame, toma todo mi ser, lléname de ti porque te necesitamos, llénanos porque queremos cambiar, llénanos porque queremos que tú habites aquí en nuestro corazón, que tú domines nuestra mente, nuestros pensamientos, que nos regales tus dones. Sí, Santo Espíritu de Dios, por eso hoy día vamos a meditar esta enseñanza
que se ha preparado con mucho amor para cada uno de mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en cada uno el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, mi amado Señor. El tema que hoy compartimos, mis queridos hermanos, son dones, frutos y carismas del Santo Espíritu de Dios. Los dones del Espíritu Santo son una prueba clara de que Dios se comporta como un Padre que nos ama y nos ayuda a seguirlo. Para experimentar su amor es necesario que nosotros también nos comportemos como sus hijos. Los dones son un regalo que recibimos cada uno de los que fuimos bautizados y se refuerza con la confirmación. Vamos, mis queridos hermanos, vamos a distinguir lo que son los dones, lo que son los carismas y los frutos del Santo Espíritu de Dios. Los dones son del Espíritu. Los dones son del Espíritu y son gracias de nuestro Señor para sus hijos. Los carismas son regalos del Espíritu para evangelizar con poder. Los frutos es la consecuencia de la presencia y la acción del Espíritu. Los dones. Los dones del Santo Espíritu de Dios son dados para la santidad. Son cualidades que capacitan al hombre para obedecer rápido, fácil y voluntariamente a Dios. Son para la santidad personal, pues nos capacitan para vivir. Nos capacitan para vivir la vida de Dios y nos ayudan a cumplir la voluntad divina. Son para todos los cristianos. Los dones son regalos que nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir en gracia de Dios. Gracias al Espíritu Santo podemos tener la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Son 7 dones que nos regala el Santo Espíritu de Dios. Don de sabiduría, don de consejo, entendimiento, fortaleza, ciencia, piedad y el santo temor de Dios. El don de sabiduría es el que nos hace comprender las maravillas de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. Medio de nuestro trabajo, de nuestras obligaciones, es verlas sabiamente, no solo con la inteligencia, sino también con nuestro corazón. Es tratar de ver las cosas como Dios las ve y poder comunicarlas de tal manera que los demás perciban que Dios actúa en cada uno de nosotros, en lo que pensamos y en lo que decimos. Don de inteligencia, también podemos decir don de entendimiento. Nos descubre con mayor claridad las cosas de la fe. Con este don se nos permite conocer y comprender las cosas de Dios y la manera como actúa Jesucristo sobre todos nosotros. Es una luz especial que puede llegar a todas las personas. El don del consejo. El don de consejo nos enseña los caminos a la santidad, al querer de Dios en nuestra vida diaria. Es el que nos ayuda a enfrentar mejor los momentos duros y difíciles de nuestra vida, al mismo tiempo que nos da la capacidad de aconsejar.
Pero aquí, mis queridos hermanos, tenemos que tener algo en cuenta. Si bien es cierto, los dones se nos regala a todos los hijos de Dios, pero muchas veces no son bien usados o no son bien interpretados, ¿no? Muchas veces nos valemos de eso para nuestra conveniencia o para hacer daño. Tenemos que tener mucho cuidado como yo aprendí mucho de una hermanita, ¿no? En una enseñanza que ella decía, ¿no? Nos hablaba de su propia experiencia, ¿no? De que muchas veces pensamos que todos pueden tener ese don de consejo y confiamos nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros sufrimientos a personas que no tienen este don. Ellos dicen tenerlo, pero no lo tienen, porque lejos de ser una ayuda, hacen escarnio del dolor del hermano. Y eso no es bueno, mis hermanos. Si nosotros tenemos el don de consejo, tenemos que pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a conservarlo como un tesoro preciado, porque es un don muy hermoso poder aconsejar. Es un don muy, muy hermoso, mis hermanos. Y si lo tenemos, pues conservémoslo como la joya más preciosa, para así nosotros poder dar un buen consejo. Un consejo que sea para que el hermano sienta, sienta que verdaderamente ha sido escuchado, que verdaderamente se sienta tranquilo, confortado. No decir yo tengo el don de consejo para de ahí usarlo de otras maneras. No, mis queridos hermanos. Nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo y el Señor nos regala sus dones, no solo tenemos que parecer, tenemos que ser que tenemos. Se tiene que notar en nosotros que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y que sus dones moran en nosotros, mis queridos hermanos. Don de fortaleza es el que nos alimenta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que encontramos en nuestro caminar hacia Dios. Aquí en el don de fortaleza, mis queridos hermanos, es ese don que nos ayuda a ser resilientes. Es ese don que nos ayuda a que cuando tengamos un problema, doblar rodillas y clamarle al Padre y decirle, Señor, ven y me ayuda porque te necesito. Sí, mis queridos hermanos, porque muchas veces nos sentimos débiles, porque somos seres humanos, pero es ahí donde nosotros tenemos que pedir por ese bendito don de fortaleza para poder ver lo positivo, en todo lo negativo ver lo positivo, para así nosotros poder estar fortalecidos en la fe, confiando y esperando en nuestro Padre amado. Don de ciencia nos lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas y a mantener nuestro corazón en Dios. Nos lleva a descubrir la presencia de Dios en el mundo. Es un don, no decir ya yo necesito ese don porque quiero ser pues maravillas, ser científico, ser cosas que ya salen del contexto. No, el don de ciencia, como dice aquí, nos lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas, a mantener nuestro corazón en Dios, nos lleva a descubrir la presencia de Dios en el mundo. Don de piedad nos mueve a tratar a Dios con la confianza que un hijo trata a su padre, permitiéndonos, acercándonos confiadamente ante Dios, hablarle con sencillez, poder abrir nuestro corazón de hijo a un padre que sabemos lo mucho que nos quiere y nos perdona. El corazón del cristiano no debe ser frío ni indiferente. El don de piedad, ese don de amor al prójimo, ese don que nos lleva al desprendimiento para ayudar a quien lo necesita. Don de temor de Dios. Nos hace huir de las ocasiones de pecar, a no ceder en las tentaciones. En este don tenemos la fuerza para vencer los miedos y aferrarnos
al gran amor que nuestro Dios nos tiene. Aquí también, mis queridos hermanos, en este don, pedir es muy, ¿cómo sería la palabra? Muy satisfactorio, muy importante tener ese don del temor de Dios. No es temerle a Dios, no es que yo le tengo miedo a Dios, porque a Dios no se le teme, al contrario. A Dios no se le teme y muchas veces lo malinterpretamos. El santo temor a Dios es el temor a fallarle, porque cuando ya lo hemos conocido, ya no podemos mirar atrás, ya no podemos retroceder. Entonces es ahí donde está el santo temor a Dios. Cuando yo no lo conocía, yo hacía muchas cosas, porque yo no tenía el santo temor de Dios. Es lo que nos ayuda a estar en el camino a la santidad. Ese es el santo temor, mis queridos hermanos. El miedo a fallarle, el miedo a apartarnos de Él, porque es muy doloroso, mis hermanos. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros vivimos gozosos, nosotros vivimos en paz, nosotros vivimos en alegría. Pero cuando el Espíritu de Dios, a consecuencia de nuestros actos, a consecuencia de que no hay el santo temor a Dios, cometemos actos malos, el Espíritu de Dios sale, mis queridos hermanos, sale. Y cuando Él sale, entran miles de demonios. Se los digo yo como les compartí como testimonio en, en un tema que me tocó dar. Yo llegué a los brazos de mi Padre amado por muchas necesidades, porque habían vacíos, porque había soledad, porque había amargura, porque había frustración. Él me sacó, como yo siempre digo, me dio corona y vestido real y me hizo su hija. Yo estaba llena de gozo del Espíritu Santo de Dios, pero mis queridos hermanos, cometí un error. Hice algo que desagradó a mi Padre amado y tanta fue mi vergüenza que entristecí al Espíritu Santo de Dios y no tuve la valentía, la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para poder solucionar y opté por lo más fácil. Y cuando eso pasó, mis hermanos, créanme que yo sentí como el Santo Espíritu de Dios salió disparado. Y fue muy doloroso, mis hermanos. Yo ni siquiera podía levantar los ojos y decirle, perdóname, ven porque te necesito, ven porque me haces falta. No, mis hermanos, me hundí en ese hueco y caí hondo y no saben el dolor que se siente, mis hermanos. Por eso, por misericordia de mi amado Señor, un día, porque grandes son las, las maravillas de mi Padre amado. Él conoce nuestro corazón, como yo siempre digo, Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y envió un ángel a que me sacara de ese hueco donde yo estaba pisando fondo. Y llegué a una comunidad muy hermosa, a la renovación carismática, a la bendita renovación carismática. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde me lleno del Santo Espíritu de Dios, donde desecho todo lo de mi vida y le digo a mi Señor que me dé una nueva oportunidad para comenzar. Le entregué mi corazón, le dije, Señor, toma mi mente, y Él comenzó a obrar en mí. La alegría regresó a mí. Mi vida cambió totalmente. Por eso yo siempre digo, ¿cómo no alabarlo, no bendecirlo, cómo no decirle,
Espíritu Santo de Dios, a ti el poder, el honor y la gloria. Y lo que Él hizo conmigo, yo quiero que lo haga con cada uno de mis hermanos. Por eso es muy importante, mis hermanos, estar siempre a la escucha de un tema, de la palabra de Dios, porque es ahí donde nosotros podemos entender. De pronto alguien pasó por mi situación en que yo o está pasando por esa situación, entonces aquí va el mensaje, aquí va el testimonio que nuestro Santo Espíritu de Dios nos levanta y nos llena de gozo, nos llena de paz. Y es a eso a lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Y ahorita más que nunca prepararnos para ese Pentecostés, recibir, mis queridos hermanos, esos dones, recibir esas carismas, recibir todo lo que nuestro Espíritu Santo de Dios nos quiera regalar en ese día, hacerlo nuestro todo para nosotros poder dar frutos, frutos en abundancia, para que nuestra iglesia crezca, para que nuestras comunidades crezcan. Sí, mis queridos hermanos, seguimos con el tema. ¿Qué son los frutos del Santo Espíritu de Dios? Los frutos son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La condición de la iglesia enumera 12. Las tres primeras son caridad, gozo y paz. La caridad es el acto de amor de Dios hacia el prójimo. El gozo espiritual es el que nace del amor de Dios. La paz es la tranquilidad, el ánimo. Es lo que les decía, mis queridos hermanos. La caridad es el acto de amor más grande que tiene nuestro Señor con nosotros, porque su misericordia es más grande que todas nuestras miserias. Él nos mira con ese amor puro, con ese amor verdadero de Padre hacia su Hijo. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros le damos a eso, mis queridos hermanos? El gozo espiritual que nace del amor de Dios. Es tan hermoso, mis queridos hermanos, sentir ese gozo en nuestros corazones, porque lo reflejamos en nuestro rostro. Lo reflejamos, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos llenamos del Santo Espíritu de Dios, sentimos ese gozo, se ve en nuestra cara, se siente. Es como cuando a veces de pronto me gustan mucho las fotos, tomo una foto, ¿no? Y a veces las tomo como estoy, así sin filtros. Y de pronto, ¿no? Hay una que le agrada a mi mamita y me dice, ay, hijita, saliste bonita en esa foto. Y yo le digo, es que me lavé la cara. Pero no, mis queridos hermanos, es el gozo que nos hace, que se refleje en nuestros rostros. Yo me acuerdo, mis queridos hermanos, años atrás, yo me veía diferente. Yo me veía totalmente diferente y por más que me hacía miles de cosas, o sea, vanidades, cosas superficiales, y no entendía que el gozo viene de adentro, de nuestro corazón. Yo trataba de llenar vacíos con cosas superficiales. Inclusive yo tengo una secuela de un parálisis que es mi vista y me mortificaba muchísimo, mis hermanos, que hoy lo reconozco aquí movida por el Santo Espíritu de Dios, porque para mí era vergonzoso decir que me sentía pésima, me sentía mal. Y yo decía, no, de la boca para afuera, no, yo me veo bien, yo me veo bien. Inclusive hasta pensé en llegar a hacerme una cirugía y cuando fui a la doctora, me dijo, podía darse, pero corría muchos riesgos. Entonces yo dije, por la vanidad voy a arriesgar mi vida, no. Y lo comencé a tomar así, de la mejor manera. Comencé a pedirle a mi Señor, comencé a llenarme del Santo Espíritu de Dios. Y mis queridos hermanos, les juro, yo hoy me miro al espejo y yo ya no me veo así como me veía antes, se lo juro, mis hermanos, después de esa secuela yo me veía terrible, inclusive ni siquiera me quería ya mirar al espejo. Inclusive cuando me tomaba una foto yo decía, no, Dios, vuelta a salir con mi ojito quiñado y así. Y hoy en día ya no.
o no sé, de pronto ya no me interesa verme bien para el mundo suficiente con verme bien para mí y para mi Señor. Yo hoy me miro al espejo y yo me veo linda. No sé si eso sea vanidad, pero yo me veo bien. Y yo le digo, bendito Señor, porque ahora tú miras a través de mis ojos, yo ya no veo esa situación que veía, que me sentía así tan mal. No, mis hermanos, sí. Hoy yo me miro al espejo y me veo, o sea, veo mi rostro normal, ya no veo esa secuela que había en mí, porque era la vanidad la que me hacía ver, mis queridos hermanos, esa, esa secuela, pero es el gozo que yo tengo hoy en mi corazón, porque antes habían otras cosas, cosas superficiales tal vez, ¿no? Pero hoy en día es ese gozo, y ese gozo es el que todos nosotros, del que todos nosotros nos debemos llenar, del que todos nosotros lo debemos recibir y cuidarlo, mis queridos hermanos. La paz es la tranquilidad en medio de la tormenta, esa paz que nos regala nuestro Señor. Hay momentos que son muy angustiantes en nuestra vida, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, lo tomamos de la mejor manera, lo tomamos con paz, con tranquilidad y vemos que todo va pasando. De pronto sabemos que el malo anda como león rugiente, él puede mover sus piezas y como queriéndonos desestabilizarnos, pero nosotros tenemos esa paz que nos regala nuestro Señor. Y como que un poquito como se dice, un poquito que tambaleamos, pero de ahí nos paramos fuerte, como las soldadas de Cristo que somos, y seguimos. Así es, mis queridos hermanos. Y hay otros, mis hermanos, tenemos la paciencia. La paciencia es el sufrimiento sin inquietud frente a la adversidad moderada. Los excesos de tristeza, la paciencia va con alegría. Todo puede causar tristeza, pero cuando nosotros tenemos paciencia, todo es moderado. La mansedumbre, tener dulzura en el trato propio. Tener dulzura en el trato es propio de la virtud de la paciencia. Moderar los excesos de tristeza, de la virtud de la mansedumbre. Moderar los arrebatos de la cólera. La paciencia va con alegría todo aquello que pueda causar tristeza. Cuando la paz está bien asentada en el corazón, no le cuesta a la mansedumbre reprimir los movimientos de cólera. Los frutos de bondad y benignidad miran al bien del prójimo. La bondad es dulzura y rectitud de ánimo. Benignidad es suave y liberal. El fruto de la longanimidad o perseverancia es la firmeza del ánimo en el sufrir. El fruto de la fe es como el fruto del Espíritu Santo, es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay de creer. Yo creo, yo espero en mi Señor según su santa voluntad. El fruto de la modestia es la que modera y regula en el nombre, que regula en el hombre sus acciones, palabras y gestos. El fruto de la templanza o continencia es la que modera los deleites de los sentidos. El fruto de la castidad es la que frena los deleites impuros. Sí, mis queridos hermanos, es el que nos ayuda a cuidar nuestros pensamientos para así no poder caer en tentación. Estamos llamados a poseer todos los dones del Espíritu Santo. Cuando más dones, más riqueza espiritual. Es como muchas veces nos arreglamos, ¿no? Porque de pronto tenemos una, una reunión, nos ponemos un collar, nos ponemos perlitas y como que, como dicen, ¿no?
como que cambia nuestra fisionomía a que como andamos diariamente, ¿no? Nos vamos a una reunión, nos arreglamos bonito, nos acicalamos, entonces hay un cambio, ¿no? En nuestro físico. Igual es cuando nosotros nuestro corazón lo disponemos, lo limpiamos, lo ambientamos para que more el Santo Espíritu de Dios, igualito, mis queridos hermanos, así nos acrecienta porque estamos llenos del Santo Espíritu de Dios. Carismas. La palabra carisma viene del griego charis, que significa don, gracia. Los carismas son dones del Espíritu Santo que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria con miras a edificación del reino de Dios. Podemos preguntarnos, ¿qué son los dones? ¿Qué son dones extraordinarios de Dios que acompañan la evangelización? Son momentos de gracia de Dios que visita a su pueblo. Todos los carismas son la expresión del poder de la gracia de Dios en el Santo Espíritu. La iglesia está viviendo un momento de renovación, un reverdecer de los carismas. Por eso es conveniente que intentemos aclarar el significado de la palabra carisma. Hemos de reconocer que a pesar de su continuo uso, la palabra carisma es una palabra imprecisa. La teología clásica entendió el carisma como toda gracia, por lo cual una persona coopera para que otro se encamine a Dios. Ese don se llama también gracia gratis dada. Santo Tomás de Aquino nos dice, a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad, es decir, para todos. En el Nuevo Testamento, el término de carisma se encuentra 17 veces, de los cuales 16 son los textos de San Pablo. Podemos ver Romanos capítulo 1, versículo 11, capítulo 5, versículo 15, en Corintios 1, 17, capítulo 7, versículo 4, en Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 11, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14, y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Lo que se entiende por carismas lo ha sintetizado San Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de trabajos, pero un mismo Dios que obra en cada uno y se manifiesta en el espíritu para el bien común. Eso es muy importante, mis hermanos. Para el bien común, no para mí, no para mi beneficio, para el bien, para ponerlos al servicio del bien común. La manifestación del Espíritu es siempre gracia, servicio, trabajo. He ahí que podemos decir que el carisma es la gracia de trabajar al servicio de la comunidad cristiana. De este modo recuperamos tres características principales ya señaladas. Ya señalaba la teología clásica. Es una gracia, un don gratuito, porque se concede a la persona por encima de las facultades naturales y el mérito personal, lo que supone que no es incompatible con el pecado. El que sea por encima de las facultades naturales no quiere decir que se trate necesariamente de fenómenos extraordinarios. Es una acción, un trabajo, es un servicio para el bien común. Un hombre coopera para que otro se encamine a nuestro Dios. Carisma es gratitud, mis hermanos. Como vemos, para San Pablo, hablar de carismas es hablar de gratitud, es hablar de la manifestación de la gracia de nuestro buen Dios. Dice Jesús a Nicodemo, lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 8.
El espíritu sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. La gratitud está presente en toda manifestación del espíritu, aunque de forma diferente. Hay manifestaciones de gracia que por sus propias características se presentan de forma impredecible, aunque a veces se presentan con mayor frecuencia en alguna persona determinada. Hay manifestaciones de la gracia que pueden presentarse a través de la oración de la comunidad, es decir, las oraciones que éstas se presentan a veces orando una persona, otras veces orando muchos y a veces sin que nadie haya orado. Es una forma especial. Podemos decir que se manifiesta la gracia de Dios en la curación sí que hay a través de una persona alguna. Podemos decir que la gracia de Dios se ha manifestado en medio de nosotros cuando una persona ha sido curada, pero no podemos decir que una persona tiene el don del poder de la curación. No es la persona, es el mismo Dios que se manifiesta. Eso también tenemos que tener mucho en cuenta, mis hermanos, porque hay muchos hermanos que tienen el don de sanación y lo he vivido en carne propia en una comunidad donde participamos, ¿no? O sea, decir, yo tengo el don, yo sané, ¿no? Y no es el hombre, es el poder de Dios. Hablar de carisma es hablar de manifestación, como dice San Pablo. El carisma es emérgema, es decir, acción. No podemos, por lo tanto, imaginar una vida carismática con una postura quietista. Hablar de carismas es hablar del Pentecostés, es hablar del rompimiento de puertas cerradas y de la apertura a la alabanza, la construcción de la comunidad cristiana, la evangelización. El Pentecostés es el principio de los hechos de los apóstoles. Carisma es servicio. La gracia de Dios se manifiesta para la construcción de la comunidad cristiana. El Señor en su infinita misericordia se manifiesta de muchos modos y en muchas circunstancias. Dios puede manifestarse teniendo misericordia de un enfermo, tocando el corazón de una persona, convirtiéndola, consolando a un angustiado. Santo Tomás nos dice, los milagros pueden ser obrados por quien quiera, que predique la verdadera fe y invoque el nombre de Cristo Jesús, porque quien hace la curación es Cristo Jesús. La palabra de Jesús nos dice, no todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, aquel que esté en el cielo. Algún día muchos dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios. No hemos hecho, no, no hemos hecho en tu nombre milagros. Yo entonces les diré, nunca los conocí. Lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Lo que les decía anteriormente, siempre darle el lugar a nuestro Señor. San Pablo nos dice en la carta de los Efesios, Él ha constituido a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros. El valor del carisma no debe medirse por su carácter extraordinario y sensacional, sino por el grado de servicio que se presta a la comunidad bajo el móvil de la caridad. La regla de oro para medir las carismas, ese es el servicio que se presta con ellos y el grado de amor que se tiene al ejercerlas. El grado de amor que se tiene al ejercerlas. Es el mismo espíritu el que distribuye a cada uno los carismas según quiere. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Dios puso a cada uno de sus miembros en el cuerpo según su santa voluntad. Y no puede el ojo decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies o no necesito. Existen muchos carismas, carisma de profecía, carisma de enseñar, carisma de exhortación, carisma de hablar con sencillez, carisma de misericordia, carisma de la fe y muchos otros. En muchas de las cartas de Pablo aparecen los carismas, pero en la primera que dirigió a los corintios, donde trata a ellos con más amplitud,
Es conveniente que sepamos que en la iglesia de Corinto, en donde abundaron los carismas, tenían también grandes defectos y no brillaba por su unidad. En el capítulo primero, porque he sabido que hay entre vosotros discordias. No puedo hablarles como espirituales, sino como carnales y a niños pequeños. Y en el capítulo 14 lo inicia con estas palabras: busca la caridad, pero aspira también a los dones espirituales. Pablo nos muestra que la caridad es el camino más excelente para que todos los carismas son también el regalo del Espíritu y tienen una función muy importante en la iglesia. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu. Todos, mis hermanos, todos recibimos los carismas. Todos recibimos los carismas para utilidad de la iglesia, pero no todos reciben todos los carismas. El Espíritu lo distribuye según su santa voluntad. Hay carismas ordinarios, extraordinarios. Todos son útiles y adecuados a las necesidades de la Santa Iglesia. Podemos y debemos desear y pedir los carismas. Podemos verlos en 1 capítulo 12, 31. Aspira a los mejores dones. Todos tenemos el derecho y el deber de ejercer los carismas para el bien de la humanidad y la edificación de la Santa Iglesia. Este ejercicio de los carismas debe hacerse en unión con los hermanos en Cristo. Los beneficiarios de los carismas son todos los fieles. Cualquiera que sea puesto, que ocupe en la iglesia o persona que no desee poseer ningún carisma, será un miembro inútil en la iglesia. Podemos concluir. Carisma significa manifestación de la gracia de Dios, es decir, el don de trabajar al servicio de los demás y por la fuerza del Espíritu Santo. La dimensión carismática consiste en verlo todo como un don gratuito, movido por el Espíritu. Salir de uno mismo y ponerse a trabajar y vivir al servicio de los demás, como Jesús, y todo para la construcción de la comunidad cristiana. Reducir los carismas a los fenómenos espectaculares es una actitud pagana que quita la verdadera manifestación del Espíritu Santo en la comunidad. Cristianos nos necesitamos los unos a los otros y todo don recibido se aplica plenamente cuando se comparte con los hermanos para el bien de todos. El carisma del amor. San Pablo, después de hablarnos en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, de los diversos carismas que el Espíritu derrama en sus fieles, nos dice: aunque hablaran las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como campana que suena o símbolo que retiñe. Aunque tuviera el don de hablar en nombre de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuese tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, no tengo nada. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregase mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no tengo nada. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 3. Busca pues el amor de Dios. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1. Todos sabemos que los carismas son dones del Santo Espíritu de Dios, que se distinguen por su visibilidad y su finalidad comunitaria, con miras a la edificación del reino de Dios. Pero entre todos los carismas resalta como fundamento el carisma del amor. Yo diría que ese es el carisma que surge del mismo corazón de Dios y que es el amor. Y que es amor, y sin él los demás no sirven de nada. Estamos viendo que Dios es puro amor y verdadero, y que nuestra condición humana, ese amor se convierte en misericordia. El carisma del amor es pura misericordia, por cuanto tiene que ir al hermano sin ningún interés personal, de la misma manera que actúa la misericordia de Dios. Y no olvidemos, Dios nos necesita. Si bien puede actuar directamente en los corazones en forma normal, desea derramar el carisma del amor en cada uno de nosotros para que seamos portadores
de su gran misericordia a todos los hombres. Si bien todo carisma es pura gratitud del Espíritu Santo, debemos entender que esa gratitud se derrama en nuestros corazones, preferentemente estando lo más cerca posible del corazón misericordioso de nuestro buen Dios. En una vida contemplativa y estando bajo su presencia divina. No nos quepa la menor duda, un corazón compasivo, misericordioso, que ha bebido de la fuente de la misericordia, irá al hermano necesitado. Con ese mismo espíritu, los carismas del espíritu se manifiestan palpantemente sin buscarlos. ¿No nos hemos preguntado alguna vez por qué no se manifiestan más en nosotros los carismas? ¿No será por la falta del carisma del amor, y que las manifestaciones carismáticas que vemos son puras campanas que suenan y nada más? Hagamos la prueba y experimentémoslo, mis hermanos. Vivamos más unidos al corazón del misericordioso Dios, vaciándonos de nuestro yo, y sentiremos que el carisma del amor actúa en nosotros y veremos milagros. No es que normalmente veamos grandes milagros, pero sí veremos la mano de Dios en muchos acontecimientos que nos rodean. Veremos que el Espíritu actúa a través nuestro, sin que lo busquemos ni lo pretendamos con nuestra incapacidad. Demos gracia y gloria a Dios por su gran misericordia y por el gran regalo del carisma del amor, porque a través de nuestro deseo porque a través nuestro desea manifestar a todos sus hijos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Benditas gracias, mi amado Señor, por permitirme compartir esta enseñanza con mis hermanos. Que esta enseñanza sea para la gloria de Dios Padre y su Santo Espíritu. Amén. Paz y bien, mis queridos hermanos.